En la oscuridad habitan seres que no deben ser molestados. Sebastián Leiva y Fernando Navarro te invitan a escuchar Relatos del Fogón. Bueno amigos, esta noche vamos a compartir con Seba Leiva estos relatos que son misterios, son leyendas, son testimonios reales. Y hoy, Leiva, te quiero hablar de algo que es popular. Todos hemos visto este cuadro, todos hemos sabido que han pasado accidentes. ¿Qué sabes tú, Leiva, sobre la historia del cuadro del niño que llora? ¿Qué sabes tú de este personaje? Más de lo que he escuchado, la verdad es que es bastante popular. Nosotros en el programa vamos a hablar de estos temas que son bastante bullados, conocidos, pero no tengo mayor antecedente más allá de que ha provocado algunos accidentes, de que ha provocado problemas adentro de las casas incluso. Es como lo que más se ha dicho. Pero probablemente hayan algunas cosas más escondidas ahí. La verdad es que el cuadro es bastante triste en sí mismo. Hay una cara de un niño bastante triste. También tiene una interpretación bastante oscura. Bastante oscura. Mira, hoy te voy a contar la verdadera historia de este cuadro, su pintor, su vínculo con el esoterismo, con el ocultismo y quizás un pacto con el diablo. Eso es lo que vamos a ver hoy. Eso es lo que podría contener como un hechizo detrás de este cuadro. Una maldición. Podríamos hablar de una maldición perfectamente. De hecho, el pintor se llama Bruno Amadio. Bruno Amadio nació en 1911 en Italia. Él venía de artista, pero él era un pintor que nunca tuvo mucho éxito, ¿ya? Él donde exhibía sus pinturas nunca le iba bien, jamás le fue bien, y ese fue su gran pena, ¿ya? Todos sus parientes eran prácticamente un poco famosos, vendían sus obras, pero a él siempre le fue mal. Y cuando estalla la Segunda Guerra Mundial, él pasó por todas estas batallas, estas masacres, ¿cierto? Por los horrores de la guerra. Y ahí él se decide pintar niños llorones, niños que lloraban. Okay. Una situación... ¿Y por qué niños llorones, Fernando? ¿Por qué no podía ser otro el personaje en ese cuadro? ¿Por qué un niño, algo tan indefenso que sufrió tanto en la guerra también? Porque después de la Segunda Guerra Mundial aparecieron muchos orfanatos, muchos niños abandonados. Imagínate estos bombardeos donde fallecían miles de personas. Y él quiso retratar y decidió hacerlo con niños. Pero hay algo mucho más oscuro ahí, hay algo mucho más oculto. Luego de la Segunda Guerra Mundial él se va a España. Allí algunos cuentan que él tenía relación con el ocultismo o era parte de alguna secta. Y él realizó ciertos rituales y pactos para tener éxito. ¿Pero en qué crees tú que él quería tener éxito? En lograr a lo mejor algo mucho más oscuro como resultado. Pero, ¿para qué quisieras hacer tú un pacto? Para tener un poco más de poder, a lo mejor, dominar algo, controlar. Él quería ser famoso, él quería ser un artista reconocido. ¿Ya? Él quería ser este artista que nunca pudo ser antes de la guerra y quería hacerlo después de esta guerra, donde empieza a vincularse con este ocultismo, empieza a hacer rituales. Y extrañamente, después sus cuadros se volvieron un éxito de manera misteriosa e inexplicable por todo el mundo. Sus pinturas se viralizaron así como lo hace cualquier cosa ahora en internet, pero él a través de estos niños llorando captó su máxima esencia, que podríamos decir la esencia del dolor, y sus cuadros se empezaron a vender por todo el mundo, se hizo muy famoso, pero todo esto fue inexplicablemente, o sea, no estamos hablando de un tipo que haya explotado su talento. Él fue después que realizó estos pactos, un pacto con el diablo,
Ujú. O sea, después de que él hizo este pacto, él empezó a tener este éxito que no tuvo una explicación más terrenal. Claro, o sea, si tú lo ves de un punto de vista, aquí es donde la historia se vuelve mucho más perturbadora, Ujú. ¿cierto? Y la gente empezó, su círculo cercano empezó a dudar un poco de su éxito, cómo fue tan rápido, cómo fue tan abundante, ¿cierto? Y lo que él le pidió al diablo fue lograr el éxito, lograr esto, sus ventas, que se le reconociera y perdurara en el tiempo, porque hasta el día de hoy el cuadro tiene su misterio. Ahora, es un tema morboso igual, porque tú tendrías ahí un cuadro de un niño llorando, sufriendo en tu casa. Es que eso te iba a decir, la carga gráfica también que tiene el cuadro es bastante fuerte. O sea, ver un niño que expresa sufrimiento, más allá de la hora conocer el contexto, el tema de la guerra y todo eso, yo no me es atractivo como para tenerlo colgado en un muro. Por lo menos a mí. Yo tampoco lo tendría, pero el morbo, ¿cierto? El dolor, o sea, para los retratistas, la mirada es la esencia de la pintura. Ellos tienen que lograr a través de la mirada captar o envolverte. Pero aquí hay algo mucho más interesante. Después que termina la guerra, él fue a un orfanato y ahí encontró varios modelos para pintar, ¿ya? Y en agradecimiento dejó una de sus pinturas en ese lugar para que la colocaran. Después de un tiempo el orfanato se quemó y el niño que salía en la pintura murió quemado. Lo único que quedó intacto fue el cuadro en una de las paredes sin ningún daño. O sea, se quemó completo el orfanato y lo único que quedó sin quemarse fue el cuadro del niño llorón. Y fue uno de los niños que él retrató ahí en ese orfanato. ¿Estos niños existían en el orfanato físicamente o fueron creados después de una especie de casting y dijo, ok, voy a pintar una serie de niños y voy a sacar uno? O ese niño en particular que pertenecía al cuadro que no se quemó, ¿fue un niño que de verdad existió? Sí, pues eran niños. De hecho son varios cuadros los que él tiene y se especializó en retratar niños llorones. Y en este orfanato él logra pintar a varios y dejó uno de regalo. Pero, y aquí es donde empieza ya el mito urbano, la leyenda, en donde ¿por qué el cuadro quedó sin daño, sin ningún tipo de daño? O sea, ¿por qué no se quemó? ¿Por qué ese pedazo de la pared no fue afectado por las llamas si de hecho todos fallecieron? Claro. Todos los niños del orfanato fallecieron y ninguno sobrevivió, pero sí sobrevivió el cuadro. Es fuerte porque pese a que además esos niños ya estaban sufriendo por el tema de la guerra, el cuadro reflejó ese sufrimiento y además murieron en situación muy, muy terrible, que es morir en un incendio. Más encima que murieron muchos niños. Claro, y ahí ya uno empieza como a dudar un poco por qué sus cuadros no se dañaban, por qué sus pinturas no se quemaban. Y muchas personas alrededor del mundo empezaron, yo he visto el cuadro, lo venden en cualquier parte, lo puedes descargar de internet, donde tú quieras te puede hacer el cuadro, pero la mirada está ahí. O sea, hay algo en esas miradas de dolor, de sufrimiento que él logró captar, y si es que hizo un pacto con el diablo lo logró perfectamente. O sea, yo creo que sin duda algo tiene que haber ahí, tal como dices tú. Este pacto, esta asociación que él logró hacer hizo que sus cuadros, pese a todo lo que pasaron, fueron protegidos, entre comillas, bien grandes, de estos desastres. Claro, y ahora, familia que tenía el cuadro inexplicablemente empezaron a sufrir ciertos fenómenos. De hecho, una familia en México, como para tomar testimonios reales, ellos se cambiaron de casa. Ya tenían muy pocas cosas ellos de pertenencia, pero llegaron a esta casa
y la casa venía con el cuadro, tenía un cuadro, y la esposa le dice al marido que no, que el cuadro era feo, no le gustaba, pero le dice, no, está bonito, un niño que llora. Y la niña pequeña de 5 años le dijo, no, me gusta el cuadro, y lo dejaron en el puesto en el living. Pero lo más extraño es que la niña empezó a hablar con el cuadro. Cada cierto tiempo ella le decía, no, el niño me habla, que quiere salir del cuadro, el niño juega conmigo, el niño me persigue, y empezó de a poquito a sufrir terrores nocturnos, ¿ya? Y la niña no podía no dormir, señalaba el cuadro, pero lo más extraño, y uno como experto en investigación, la familia empezó a sufrir fenómenos extraños, como por ejemplo ruidos en la noche, llantos, niños llorando, un niño que lloraba en particular. Y estos padres se empezaron a asustar y empezaron a tomar en cuenta a la niña, que ellos pensaban que era producto de su imaginación. Toman el cuadro y lo botan. Botaron el cuadro y al otro día el cuadro apareció tal cual en el living. ¿Los cuadros fueron en algún momento, mientras se empezaban a dar cuenta de estos comportamientos un poco especiales, un poco raros, extraños, fueron en algún momento analizados, fueron reportados no sé, voy a pensar en voz alta, ponte tú, a la familia Warren para que los revisara, a lo mejor no eran contemporáneos, ¿alguien los revisó si es que tenían alguna carga energética especial después de estos eventos particularmente especiales? No tengo antecedentes, pero sí tenemos que tener en cuenta que esto podría funcionar como un portal, quizá, que se traslada de un lugar a otro con la esencia del cuadro. Y lo particular es que en cada casa que ocurrían estos fenómenos de incendio, el cuadro quedaba intacto. De hecho, estos papás botaron el cuadro muchas veces y el cuadro seguía apareciendo al otro día en el mismo lugar, en la misma muralla, y al final decidieron dejar la casa porque la niña se fue, pero estaba ya aterrorizada, y ellos, ya viendo el fenómeno, sufriendo el fenómeno con la niña, dejaron la casa y no lo siguió más el fenómeno. O sea, el fenómeno es del lugar, es ahí. Ahora también tenemos que ponerle la carga energética de nosotros mismos al cuadro, ¿cierto? Si tú te vas a empezar a sugestionar con el cuadro, es lógico que te van a pasar cosas, la mente es muy fuerte, ya puede provocar ciertos fenómenos, pero lo inexplicable, lo que más me llama la atención, es que nunca hubo un cuadro quemado. Nunca se quemó el cuadro. Pero del 100% de los cuadros que se produjeron, ¿ninguno se dañó en ninguna de las catástrofes que hubieron en las casas donde estaban? Ningún cuadro se dañó, ningún cuadro sufrió daño, y eso es lo más interesante de esto. Claro, podemos comentar el tema de que si tienen alguna carga, pero yo creo que esto va mucho más allá de lo que podría ser el testimonio, ¿cierto?, de la gente, que es muy importante, pero aún así esta maldición o este pacto que hizo de proteger sus obras, yo creo que el pacto fue más para proteger su trabajo y hacerse famoso con esto. Y el cuadro guarda todos estos enigmas, guarda toda este dolor, porque él, aparte de eso, se especializó en captar el dolor de los niños después de la guerra. ¿Todos los cuadros tenían niños sufriendo en una misma pose? Porque es bastante particular. La verdad es que es el niño que está mirando directamente, por llamarlo de alguna forma, a la cámara, sino que al retratante. ¿Todos tienen la misma actitud? ¿Están todos sufriendo y mirando directamente? Claro, otros están parados, otros están sentados, otros están de medio cuerpo, pero el que más llama la atención es ese de niño rubio de ojos azules, el que se imprime casi siempre. Pero ahí hay algo mucho más extraño. De hecho, si tú tomas el cuadro, lo volteas 90 grados al sentido de las agujas del reloj, vas a notar que hay una especie de dentadura demoníaca que está atrapando la cabeza del niño, y el pintor retrata esa pintura como para decir, este es el pacto. De hecho, si tú lo
tú lo volteas de esa forma en 90 grados, se ve como una mandíbula, como un pez, y como que está tragándose a este niño. Y eso, las personas que investigamos este tema, lo relacionamos quizás con este pacto que hizo él para proteger sus obras, para tener éxito, y esa carga quedó ahí plasmada. O sea, estamos hablando que si tú... Ahora, claro, también hay casos que no pasa nada, pero en el mayor de los casos, lo inexplicable está ahí. O sea, si va a una casa donde aparecen o hay actividad paranormal, podemos confirmarla mucho más, porque aumenta el fenómeno, quizá activa el fenómeno paranormal de los lugares. Eso te iba a preguntar, o sea, ¿se amplifica este fenómeno cuando está presente el cuadro, o cualquiera de los cuadros tiene el mismo poder? ¿O es solamente, y en específico el del niño rubio, que tú me dices que al girarlo muestra esta dentadura, probablemente sea también que el niño está sufriendo o llorando porque está siendo amenazado por esta entidad que está plasmada en el cuadro? Claro, puede ser uno de los factores, pero son varios niños, son varios cuadros los que él tiene. O sea, niños, por ejemplo, pero en diferentes poses, como bien lo habíamos hablado. Pero lo que más llama la atención es este niño que está siendo comido por este ser, ¿cierto? En un punto en donde se confirma un poco este pacto, este ritual, para poder tener este éxito que él tuvo después de esto, porque después se fue alimentando esto. En los años 50, de hecho, muchas personas que tenían los cuadros de los niños llorones sufrieron extraños incendios sin explicación en sus casas, y algunos fatales y otros controlados. O sea, tenemos el caso también en Uruguay de un incendio en donde acude bomberos, y bomberos, lo primero que se encuentra al entrar a la casa quemada fue el cuadro, y nada más estaba quemado. O sea, ellos son expertos para ver el tema de lo que provoca el incendio. Claro. No pudieron determinar qué lo provocó, y lo que más extraño fue que el cuadro en sí no recibió ningún daño. O sea, no tenía marcas de hollín, no tenía marcas de nada. O sea, el cuadro como intacto. Intacto. Fernando, y siempre me llama la atención, y veo que es bastante recurrente el tema de que solo son incendios. No hay accidentes de auto, no hay pérdidas de niños, extravíos. Siempre son incendios los que afectan las viviendas o destrozan familias que tienen estos cuadros. Siempre son incendios, porque justamente el niño que él retrató fue el que falleció en el incendio. Entonces cargó de energía ese cuadro. Y en la investigación, cuando los bomberos revisan qué fue lo que causó o de dónde inició el fuego, ¿qué es lo que se ha podido recabar dentro de esa investigación? ¿Han podido lograr identificar desde dónde nació ese incendio? Tampoco pudieron determinar. O sea, la incertidumbre es tremenda, porque nunca, cuando ocurren estos episodios, no se explican qué fue lo que pasó realmente, o si fue una falla eléctrica, un cortocircuito. No hay una explicación lógica. De hecho, el cuadro se vendió mucho, se vendió mucho en los años 80 acá en Chile, ¿ya? Todos querían el póster del niño llorón, del niño que llora, y fue muy popular. O sea, muchas familias, si tú en esos años, yo tenía muchos amigos que los papás se compraban el cuadro, lo pegaban, lo ponían y muchas veces lo terminaban sacando, porque era tanta la psicosis que al final igual te terminaban sacándolo por un tema de intimidación de ellos mismos, pero muchos sí relataban que les pasaban cosas extrañas. O sea, independiente que no hubiese sido, Fernando, el cuadro original, y que hubiese sido una copia, no a lo mejor de mala calidad, pero sí en un sustrato distinto, en una tela distinta, con materiales distintos, igual podía contener una carga que podría desencadenar
acá en Chile desencadenó algunas escenas de accidente. Claro, claro, hay testimonio, aquí tengo un testimonio de una persona que escribe, ¿cierto? En nuestros blogs que hay en internet. Soledad Jara, 39 años. Cuando compré el cuadro del Niño Llorón, lo compré porque quería tenerlo por un tema de curiosidad. Pero a medida que pasaron las semanas, me logré dar cuenta que comenzaron a pasar sucesos extraños, como por ejemplo, escuché niños llorando, niños corriendo, y me empezó a atemorizar la situación. Pero lo más extraño es que comenzó un incendio en las cortinas del baño. Yeah. No sabemos cómo ocurrió, no sabemos cómo pasó, y al saber la leyenda de este niño, decidí eliminar el cuadro. O sea, ella, pese a que, bueno, no conocía la leyenda, lo compró probablemente por curiosidad o porque lo encontró bonito. La verdad es que yo no lo encuentro atractivo. Y después, igual, pese a que ella no sabía, igual el cuadro desencadenó un incendio. O sea, estoy sacando cuentas también ahí, pensando en voz alta, de que al final el cuadro, da lo mismo quien lo elija, siempre va a desencadenar alguna tragedia. Claro, mira, y acá tengo otro testimonio que dice: a mi esposo le regalaron el cuadro sin saber la historia. Yo al primer momento no me gustó, pero aún así él insistió en colocarlo en una de las dependencias de la casa, y al pasarlo, ¿viste? Coincide un poco el testimonio. Al pasar las semanas también empezamos a escuchar, no tenemos hijos, pero en ese tiempo tampoco teníamos hijos, y y escuchábamos susurros, llantos, niños correr, golpes de puertas, y ocurre un incendio justo en el lado donde teníamos el cuadro. La pérdida fue total. Alcanzamos a salvar nuestras vidas, pero el cuadro quedó intacto. Y ahí nos dimos cuenta y empezamos a investigar. Y claro, tenía toda esta carga, esta leyenda. Si hubiera sabido que atraía tanta desgracia, lo hubiera botado antes. Me llama la atención que es como el segundo, bueno, es el segundo testimonio, que también compran el cuadro sin conocerle el trasfondo. Y aquí me asalta una duda. ¿Tenemos que conocer el trasfondo del cuadro que queremos comprar? O sea, es típico que cuando vamos a alguna feria o vamos a comprar un cuadro, ¿tendremos que investigarlo? Si fue popular este cuadro hasta el día de hoy, es muy popular y conocido, ¿nos podemos permitir meterlo dentro de la casa por curiosidad, por morbo a lo mejor? ¿Cómo se puede tener un cuadro en la casa sin conocer su nivel de carga? O sea, no hay cómo controlarlo. Yo personalmente no lo tendría, porque creo que hay ciertas cosas que sí existen, hay ciertas cosas que sí pasan, y estas cargas van de lugar en lugar. O sea, como te recomendaba al principio, son como portales que se trasladan de un lugar a otro, y quizás esta maldición es una maldición eterna. O sea, su trabajo va a seguir imprimiéndose, va a seguir publicitándose, vamos a seguir hablando del niño por décadas, ¿cierto? Y va a ir teniendo el mismo efecto siempre. De hecho, hay otro testimonio acá que también es muy parecido al de la niña. Compré el cuadro sabiendo la historia, pero en este caso mi hijo empezó a sentir que el cuadro lo observaba, el cuadro le hablaba, el niño empezó a tener pesadillas nocturnas. No hubo incendio, pero sí tuvimos que deshacernos del cuadro por lo terrorífico que fue para mi hijo. Y también nosotros empezamos como familia a sentir que pasaban cosas extrañas sin haber nunca sentido un fenómeno. Y eso fue lo que a nosotros nos impactó, y decidimos votarlo. Interesante testimonio también
de esa familia, que pese a que no tuvieron incendio, hay una afectación un poco más psicológica. Hay un tema ahí que ellos ya sabían, ellos ya conocían el trasfondo del cuadro, a diferencia de los dos primeros, pero no deja de sorprender lo poderoso que a la actualidad puede llegar a ser un cuadro que está tan cargado de mala energía, porque es una energía pero es mala onda. Claro, es que si nos vamos al contexto de cómo fueron pintados, o sea, tenemos que recordar que eran niños huérfanos, niños que estaban sufriendo, que es una posguerra, o sea, vieron tanto sufrimiento, vieron tanto dolor, tantas masacres que o quizás qué hacía él para que lloraran, quizás les pegaba, no sabemos cómo, porque está captando la esencia de los niños en ese momento, y los niños están llorando, o sea, están con pena, están con dolor. No sabemos en qué circunstancia él pintaba estos cuadros, ¿cierto? No les sacaba fotos, sino que lo hacía in situ, pero justo en el momento que ellos estaban llorando, o sea, les hablaba algo, les decía algo. ¿Qué efecto psicológico tenía él o qué producía él para que los niños lloraran? Lo que sí me llama la atención es lo poderosa que puede haber sido esa energía que emanó ese niño pintado para poder cargar la tela, para poder cargar el trabajo, y también lo poderoso que puede haber sido este pacto que hablamos en un principio, para poder haber cargado la obra completa por generaciones, porque esto, imagínate, pasó en la Guerra Mundial, han pasado muchos años y muchas generaciones también, y la facilidad con la que ha podido ir destruyendo otras vidas, otras familias, pero él seguir intacto, sin problema. Claro, y son 27 cuadros, o sea, son varios cuadros, pero el más famoso el del pequeño rubio. Y ves el niño rubio de ojos azules. Ese es el que todos conocemos, pero son 27 cuadros más, o sea, niños de diferentes edades, niñas también, pero el que más impacta es este, y es el que dicen que está maldito. O sea, si tú verdaderamente, yo podría decir que es una pareidolia para mí, cuando tú giras el cuadro y ves esta chaqueta como que él se lo está comiendo, pero sí ves como una especie de pez, ¿cierto? O demonio con estas fauces que se lo está tragando, y claro, o sea, el éxito que él tuvo fue monumental. O sea, yo creo que lo que él hizo resultó, y lamentablemente quizás lo que él pidió fue que su arte quedara ahí plasmado para siempre. De hecho, no se sabe, él desapareció. ¿Sabías tú que él desapareció de un momento a otro? ¿Y nunca más se supo de él? Nunca más. En 1981 él desaparece sin dejar rastro alguno. O sea, algunos dicen que murió en Italia, otros dicen que se fue a Sevilla, después a Madrid, pero nadie está 100% seguro de lo que realmente le pasó. Quizás el diablo le vino a cobrar su alma, porque cuando haces un pacto entregas algo, y él quizás entregó su alma por fama, por éxitos, y se la vinieron a cobrar. Pero no se sabe al 100% qué pasó con él. Desapareció, murió, no se sabe. Qué heavy ir enterándose de todas estas historias. 27 cuadros con el mismo tenor. Son puros niños llorando, puros niños sufriendo, que no se me pasa por la cabeza en la actualidad en qué casa uno podría tener un niño llorando. De verdad que el solo hecho, yo creo que ya de tenerlo probablemente ya tenga una carga especial. Claro, pero porque eso llama a la depresión, llama al lamento, a la tristeza. O sea, yo creo que aquí el morbo a veces es mucho más potente que nada. O sea, yo no exhibiría un cuadro de eso porque no me interesa tener algo depresivo en mi casa. Pero hay gente que sí los podría tener porque quizás les gusta el arte, pero aún así lo que envuelve todo esto es un misterio total. Misterios que vamos a seguir conversando
en estos relatos del fogón, que yo creo que no vamos a dejar de sorprendernos, Fernando, porque hay muchas historias, al igual que esta, que a lo mejor han sido tildadas de mitos, de leyendas, y hay trasfondos como el de este cuadro, que no lo conocíamos, o sí lo sabíamos, pero era bastante superficial, pero que han traspasado un montón de años. Y hoy día, estos testimonios que son moderadamente nuevos, la verdad, que nos comentaste hace poco, siguen dejándonos, a mí por lo menos me deja con la boca abierta el seguir pensando de que lo único que provocaba eran incendios. Y cuando no provocó un incendio, sí provocaba inestabilidad emocional en un pequeño. ¿Me entendí? Claro. Es heavy darse cuenta cuánta energía podría tener un objeto que, pese a que es una obra de arte, que uno no lo puede negar, es un cuadro precioso, está muy bien, me refiero a la parte técnica, sí tiene una interpretación que comunica dolor, que es ese niño sufriendo. Y como tú dices, si lo giras, se ven las fauces de alguna bestia, de algún demonio. No deja de... A lo mejor puede ser algún mensaje que también el cerebro de alguna forma lo interpreta. ¿Hay alguna forma, Fernando, de que en la actualidad se le haya hecho alguna investigación a estos 27 cuadros? ¿Estos 27 cuadros siguen el día de hoy? ¿Los originales se destruyeron? ¿Sabes algo de eso? No, los tienen diferentes coleccionistas. Tú sabes que el mercado negro del arte es una cosa que mueve millones de dólares, millones de pesos. Uh-huh. Y algunos han desaparecido, los originales los tienen ahí en el mercado negro. Más que una investigación en sí, siempre se le ha dado auge a este. Y sí, yo creo que es un tema más energético de maldición. O sea, yo creo que si le pasas un medidor de campo electromagnético, yo personalmente nunca he investigado un cuadro de esto. He ido a casas así donde lo tienen y el peso energético es heavy. O sea, yo creo que saca a relucir tu tristeza interna, saca a relucir tus penas, saca a relucir tus miedos, y eso se va recargando y se va potenciando. ¿Lo acentúa el cuadro? ¿Es capaz como de canalizar, de amplificar a lo mejor miedos internos, penas, angustias? Y probablemente eso también ha generado, como escuchamos en el último relato, esta especie de falla psicológica en que el niño tenía mal dormir, que a lo mejor afectaba también incluso hasta la convivencia dentro de esa casa por lo mismo. ¿Es capaz un cuadro de lograr eso, de amplificar la mala onda de uno mismo? Yo creo que es un objeto maldito, es de estos objetos malditos que nosotros a veces tanto hemos escuchado hablar de las antigüedades. Uh-huh. Esto cumple esa función de amplificar. Yo creo que ahí la palabra correcta es la amplificación, como bien tú lo dices. Y amplifica esto, mueve energías y está plasmado ahí. O sea, está plasmado el dolor, como te dije anteriormente. El retratista, cuando capta la esencia de las voces, cuando capta la esencia de la mirada, capta el alma. Y eso es lo que refleja a través de los ojos, porque lo que yo puedo recordar del cuadro claramente es una mirada entre terror y dolor de ese niño, que a lo mejor es lo que trata de comunicar. Por eso te decía, o sea, lo que yo recuerdo de ese cuadro es que técnicamente es muy bonito, está muy bien hecho, está muy bien dibujado, pero lo que quiere comunicar es totalmente opuesto. Es un terror, es una angustia, un dolor heavy que es capaz de cargar casas, que es capaz de sacar a lo mejor visceralmente de uno angustias y amplificarlas como lo dijimos hace un rato atrás. Increíble, me parece, Fernando. Así es, creo que es un tema que puede dar para mucho, un tema, pero antes que nada, la historia siempre se hablaba del cuadro, pero nunca se hablaba mucho del pintor. Uh-huh. Yo por lo menos nunca había escuchado o había indagado mucho en la historia de Bruno Amadio, y él, claro, o sea,
Si lo ponemos desde un punto de vista, quizá él pertenecía a algún tipo de secta o le pagó a alguien para hacer el pacto, pero de que su éxito fue grandioso hasta el día de hoy lo es. Maravilloso, maravilloso me parece, interesante de investigar, interesante de conversar, porque pese a lo popular que podría ser, o bullado más bien, a lo mejor no popular, pero bullado del tema, me llamó la atención los 2 primeros testimonios que la gente diga, no teníamos idea del cuadro que estábamos metiendo en la casa, hasta que empezaron a ocurrir los problemas. Estos programas como los de nosotros a lo mejor empiezan a interiorizar un poco más a la gente para que esté al tanto de qué cosas hay, porque nos vamos a ir con el largo de los programas, vamos a ir conociendo a lo mejor otros relatos en donde también existan nuevos, no sé si llamarlo objetos malditos, objetos con mala energía, Fernando, no sé si es la palabra correcta. Claro, objetos malditos, mala energía, yo creo que todo se condensa en algo, todo vibra. Yo siempre he dicho, Einstein dijo que todo vibraba. Todo tiene una vibración, todo tiene un porqué, y creo que cuando alguien es muy apegado a los objetos, te quedas con ese objeto para siempre, y ese objeto queda, muy bien dicho ahí, objeto maldito, objeto cargado, pero si no lo limpias, no les hace un ritual de limpieza, eso te va a llevar quizás a qué tipo de consecuencias. Heavy, ¿qué hacer cuando a alguien le llega un cuadro de eso? O imagínate que de repente estáis viendo una revista y te sale ese cuadro. ¿Tendrá la misma carga que tenerlo colgado en una muralla? A lo mejor también es como un poco psicosearse un poquito con el tema, pero no deja de inquietarme. O sea, ¿qué pasa si el día de mañana nosotros tenemos en el programa el cuadro y lo analizamos? ¿Podría eventualmente sucedernos algo? ¿Podrá ser así de poderoso? Tendríamos que verlo, tendríamos que experimentarlo. Tendríamos que experimentarlo, tendríamos que analizarlo, ¿cierto? Ya la tecnología nos permite, o la radiestesia, ¿cierto? Ahí Valesca es una experta en radiestesia. Determinarnos qué tipo de... para ver qué tipo de energía tiene o qué se puede manifestar a través. Puede ser un portal, le podemos poner 1000 nombres, pero de que algo pasa, algo pasa. Bueno, yo creo que ya está más que claro. Si a usted le llega el cuadro, cierre esa revista, no sea curioso, porque a lo mejor también esa curiosidad, como dice el dicho, mata al gato. Evite. ¿Será como una buena medida el evitar? A veces sí, porque mejor prevenir que lamentar, dicen por ahí. Y creo que la curiosidad a veces te puede jugar malas pasadas, y si hay antecedentes, hay testimonios reales, casos que sí han ocurrido, es mejor prevenir. Yo creo que sobre todo cuando, siempre he dicho, cuando tienes hijos, cuando tienes una familia bien constituida o alegre y te llegan estos objetos, mejor evitarlos. Siempre he dicho lo mismo, evita el desastre. Así es. Hecha la invitación entonces también para una próxima edición de este nuevo podcast, Relatos del Fogón. Si usted tiene alguna propuesta de algún relato, también la puede hacer llegar a nuestro WhatsApp, más 569-5381-1289. Y con Fernando yo creo que vamos a estar gustosos de compartir en esta edición, o una próxima edición de Relatos del Fogón, su historia. Fernando, dejamos invitado a la gente al próximo programa para que nos escuche atentamente. Sí, una invitación, chicos, para que escuchen algo nuevo, algo diferente. Y recuerden, en la oscuridad habitan seres que no deben ser molestados. Así que los dejamos ya para invitados para el próximo programa, que vamos a tocar diferentes temas, temas que quizás son controversiales, leyendas, mitología, chiquillos, fantasmas, entidades. Vamos a hablar de todo acá con Sebastián. Nos vemos en una próxima edición, chicos y chicas. Chao, chao.
Es momento de apagar el fogón e ir a descansar. Pero recuerden, en la oscuridad habitan seres que no deben ser molestados. Acompáñanos en una próxima versión de Relatos del Fogón, una producción original de clickradio.cl.